Buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Petrer. Una convocatoria que aprovechamos para saludar y desear un buen año a todos los vecinos y vecinas de Petrer, y que queremos también hacer un repaso, un balance, una valoración de sobre todo pensando en el futuro, de este 2015 y las perspectivas que de él vemos. También aprovecharemos para hacer la valoración de las últimas novedades en la actualidad de nuestro pueblo y sobre todo que afectan a los vecinos y las vecinas, a la gente de Petrer. También decía, en nuestro pueblo, también iniciamos en 2015 el tramo final de esta legislatura, una legislatura que, una vez acabada, entendemos los socialistas que ha de suponer un punto y aparte en la manera de gobernar que estamos viviendo en nuestro pueblo, y estamos convencidos de que es posible, de que ya es posible que en Petrer llegue una manera distinta, decía, de gobernar y de llevar la gestión del día a día de nuestro pueblo. Y nosotros decimos lo que vemos, y ahora vemos un equipo de gobierno, en estos años vemos un equipo de gobierno que ha perdido la iniciativa, que lleva mucho tiempo, ya demasiado tiempo, a remolque de las iniciativas de los otros grupos políticos e incluso de las iniciativas de los mismos vecinos y vecinas. Es posible, decía, afirmar que han perdido la iniciativa y que también su proyecto político está agotado. Además, vienen demostrando que gobiernan de espaldas a los intereses de la gente de Petrer. Y lo demuestran porque no tienen ni la costumbre de escuchar a la gente, ni de preguntar a los vecinos por aquello que más les interesa y más les importa, por aquello que verdaderamente es importante para la gente de Petrer. Voy a poner algunos ejemplos de esto. Ayer mismo se hizo público la resolución provisional de lo que conocemos como arreglo escolar. Estoy hablando de las temidas supresiones de unidades de infantil de 3 años en Petrer. Y al final la supresión se va a quedar de las temidas 3 supresiones, se va a quedar en una, con lo cual la noticia tiene una parte buena y una parte muy negativa, que es que en Virrey Poveda sigue la supresión con una unidad más que se eliminará para el curso 2015-2016. En principio no aparecen en ese arreglo escolar, no se eliminarán las temidas unidades o lo que nos temíamos de las unidades para 3 años en La Folla o en Reina Sofía. Y desde aquí quiero decir que si nuestra iniciativa sirvió como correa de transmisión del esfuerzo y la implicación de las familias, desde aquí decía, queremos reconocer los socialistas que ha sido precisamente la movilización, el interés, el ímpetu y la unión de las madres y padres de las AMPAs, el AMPA de La Folla, sobre todo, quienes han forzado, estamos convencidos que han tenido mucho que ver su movilización en esta decisión de la Administración del Partido Popular de mantener esas unidades intactas, insisto, de momento. Y por tanto, al ser una resolución provisional, debemos estar siempre atentos y preparados para seguir con la defensa de la escuela pública en Petrer. Es una noticia que dentro de la situación que estamos viviendo, pues hay que valorar y también tenemos que considerarla en su justa medida. Lo digo esto porque no podemos olvidar que en Petrer, en la escuela pública, llevamos sufriendo los recortes continuos de parte del Partido Popular y sus gobiernos, y la falta de implicación en la defensa de la escuela pública del gobierno popular en Petrer. Les recuerdo que la mayoría absoluta del Partido Popular en Petrer, el mes pasado, en diciembre, rechazó una propuesta nuestra de los socialistas y apoyada por todos los sectores de los colegios de la comunidad educativa de Petrer, una iniciativa en la que pedíamos la reducción de la ratio
a 20 niños o niñas por clase. De esta manera, con esa medida, se conseguiría al mismo tiempo mantener las unidades completas en Petrer, se facilitaría un reparto más equilibrado del alumnado en los distintos centros de Petrer y, sobre todo, sería un avance fundamental para la escuela pública, para la calidad de la escuela pública, que es la de todos y de todas en nuestro pueblo. Además de este tema, insisto que es el resultado del esfuerzo y la movilización de las familias, de la gente. Decía que además hay otras muestras de cómo el equipo de gobierno del Partido Popular no escucha a los vecinos, y han sido, por ejemplo, algunas de las obras de remodelación, de las últimas obras de remodelaciones de las plazas que hay en el pueblo. Estoy refiriéndome concretamente a las obras de remodelación de la Plaza García Lorca. Ese proyecto tuvieron que remodelarlo, tuvieron que rehacerlo. Y lo rehicieron sencillamente porque los socialistas hablábamos con la gente y escuchábamos a la gente. Y les propusimos cambios que la gente pedía. Pero como siguen sin escuchar a la gente, han vuelto a seguir adelante con sus ideas iniciales y al final acaban no cumpliendo con lo que la gente necesita. Al final la obra creo que ya será inaugurada dentro de, si no lo es ahora mismo, pues en breve será abierta esa plaza. Y ya me han dicho algunas madres y algunos vecinos y vecinas de esa zona que utilizan esa plaza que han dejado demasiados obstáculos pensando en el tipo de usuarios, de niños y niñas que la utilizan. Más ejemplos de cómo el Partido Popular en Petrer, insisto, gobierna de espaldas al pueblo. Y ejemplos los tuvimos este mismo verano, cuando habían impuesto el equipo de gobierno, desde la concejalía, el concejal de deportes, impuso una fórmula de pago para la compra de billetes de entradas para las piscinas municipales, que fue un absoluto desastre. Lo negaron una y otra vez, negaron la mayor hasta que el efecto de su mala gestión se los llevó por delante. Y la evidencia era la que era. La evidencia fue que la gente no podía acceder con normalidad a las piscinas. Bueno, pues ahora, en voz baja y sin que nadie se entere, intentan reformarlo, esos errores gravísimos, intentan cambiarlos, pero porque la gente se lo decimos, porque los que estamos en la oposición se lo decimos. Lo mismo les está ocurriendo con otro polideportivo de San Fernando, donde están las piscinas cubiertas. Allí los vecinos del barrio, en la entrada del Guirney, los vecinos del Guirney se están quejando desde hace meses de que la chimenea que da salida, a la caldera que provee de agua caliente, a las piscinas de San Fernando y ese polideportivo, provoca, con los humos que echa, provoca molestias, no solamente de manchar las fachadas, sino también provoca problemas en las personas que tienen dificultades de respiración. Bueno, que molesta a todos los vecinos. Todavía estamos esperando a que nos den una solución definitiva a ese problema. Y no solo eso, sino que incluso desde el equipo de gobierno se enfadan con nosotros porque lo denunciamos, porque nos reunimos con los vecinos, porque los escuchamos y les atendemos. Me parece que están un poco descentrados e insisto, da la sensación de que su proyecto político está agotado, está acabándose. Ya sabemos, además, desde el punto de vista económico, ya sabemos cuáles son las prioridades del Partido Popular también aquí en Petrer. Sabemos para quién gobiernan y sabemos que el dinero del Ayuntamiento de Petrer, que es el dinero de todos, tiene una prioridad, y la prioridad se llama bancos. Lo visten, nos lo quieren vender como ellos les parece mejor, pero la realidad es la que es. Su mensaje es: vamos a pagar a los bancos y con lo que quede ya después, en el futuro, ya os tocará a vosotros.
lo que nos están diciendo en realidad es que para ellos la gente va después. La gente no es lo primero para el Partido Popular. Y además lo demuestran también porque estos años han sido años, desde el punto de vista fiscal, han sido años de subidas de impuestos, de subidas de tasas. Estas subidas de impuestos que ha impuesto, valga la redundancia, el Partido Popular en Petrer, estas tasas e impuestos no solamente los consideramos injustos, sino también inoportunos e insolidarios. Porque muchas veces han resultado, además, ser unas subidas inútiles y contraproducentes. Han sido injustas porque no han servido para mejorar el pueblo, sino para pagar más a los bancos, porque al final el superávit del que hacen gala tantas veces desde el equipo de gobierno, el superávit que han acumulado al final del año fiscal, lo han destinado a pagar a los bancos, a darle más dinero a los bancos. Y ese superávit lo han conseguido a costa de nuestros bolsillos y a costa de los recortes que nos han impuesto. Y esto es peor futuro para nosotros, peor futuro para nuestros hijos y nuestras hijas. También han sido unas subidas de impuestos inoportunas, porque el PP las ha tomado, las ha decidido cuando peor lo estaban pasando a las familias de Petrer. Están siendo y han sido insolidarias, porque no han protegido, no han discriminado ni protegido a los más vulnerables, a aquellos que no podían pagar los impuestos. Han rechazado incluso propuestas absolutamente sensatas como las que nosotros hemos hecho, de tener en cuenta a aquellas familias que estaban en situación grave de quedarse a un lado, de perder su vivienda, y les hemos dicho, miren ustedes, por favor, miren ustedes a esta gente y contémplenla y ténganla en cuenta. Y han dicho que no. Y están siendo también, y se han visto también, como han sido inútiles, como la tasa de los perros, o contraproducente, como las que he comentado antes de las piscinas y las tasas de deportes. En resumen, lo cierto es que el Partido Popular ha perdido en Petrer toda credibilidad, porque no puedes confiar, sinceramente no puedes confiar en quien durante años y años y años te dice que no hay dinero para arreglar tu calle, pero que cuando se acercan las elecciones sí que encuentra ese dinero que antes no tenía para hacer más parques, pero eso sí, cuando llegan las elecciones. La verdad es que desconfiamos todos y todas de quienes, mientras llegan a decirnos que ahora nos merecemos unas fiestas más caras, es que ahora Petrer se merece unas fiestas más caras, eso sí, cuando empieza su precampaña electoral, rechazan al mismo tiempo invertir más dinero, invertir en cultura, y provocan situaciones como las que hemos visto en estos últimos meses de continuas cancelaciones de obras de teatro, de conciertos, de cultura para nuestro pueblo. Hoy todos ya somos capaces en Petrer y en toda España de traducir esas frases hechas y esos eslóganes publicitarios del Partido Popular, y los traducimos a la verdad. Y los traducimos sobre todo cuando nos hablan de cifras económicas, cuando nos hablan de datos del paro, de sus previsiones. Y todos, cuando nos dicen esto, les miramos con escepticismo, porque todo el mundo sabemos que nos están hablando de sus cifras, porque son muy distintas de los datos, de los números de la gente normal, de la gente de la calle. Porque sabemos que en esos números, en esos datos, en esas cifras, las del PP de Petrer, no incluyen a tantas mujeres de Petrer que han desistido de seguir apuntadas en las listas del paro, porque no encuentran una salida. De tantos hombres de Petrer que están en las mismas condiciones que las mujeres, de tantos hombres y mujeres de Petrer que se ven abocados, obligados a trabajar en la economía sumergida, porque es la única opción que les está dejando este gobierno del Partido Popular. Y en esas cifras tampoco están los cientos de jóvenes de Petrer que tienen que irse de nuestro pueblo, que tienen que irse, no que quieran irse, que se ven obligados a marcharse a otras comunidades o al extranjero, porque aquí no encuentran un futuro para ellos y para ellas.
esta es la situación que nos encontramos y esta es la situación que en 2015 queremos dar la vuelta, porque es el momento de hacer posible. Es posible que Petrer tenga una forma distinta de gobernar, otra forma de tratar a la gente, con humildad, como lo hacemos, con honestidad, contando con todos y con una absoluta convicción en que es posible una manera distinta de hacer política.